nombre es Palmar Álvarez Blanco, soy profesora en el Departamento de Español en Carleton College y soy la organizadora del curso. Nace de la idea de tener un curso de vídeo participado con la comunidad de Northfield. My name is Dan Hurlbert. I work at Carleton College in Academic Technology. And our projects are really exciting. Our students are working with underrepresented organizations in our community to help them create short participatory videos. The video creation process is a powerful learning tool for our students who are also actively using Spanish in class and while working with these community organizations. No solo aprender a construir un relato audiovisual, que es parte del curso, sino crear una comunidad de personas que en su vida diaria de otra manera no hubieran tenido contacto. Y claro, poner a las personas de la Universidad de Carleton en contacto con realidades también problemáticas de la comunidad latina. Bueno, la estructura del curso fue, creo, lo más complicado. Primero porque Carleton tiene un ritmo frenético de cursos y de horarios, entonces el curso no solo implicaba una reunión semanal, una clase, donde o Dan o yo explicábamos o el material que tenían que trabajar esa semana, o cómo hacer entrevistas, o cómo utilizar una cámara, o cómo acercarte a una comunidad que tiene una cultura distinta a la tuya. Entonces esa era la clase. Pero además de la clase, los estudiantes tenían que asistir a las reuniones de Vecinos Unidos, tenían que ir a la iglesia los domingos, después de la iglesia para conocer a la gente de la comunidad. And I think the video component of this gives Carleton faculty, staff, and students an opportunity to create something that then can be given to the organization. El segundo gran objetivo es que la propia comunidad tenga la oportunidad de construir un relato audiovisual para poder utilizarlo con fines promocionales. Northfield es un caso muy interesante. Uno puede pasar toda la vida en Northfield sin prestar atención a que hay una comunidad latina muy grande. Vecinos Unidos ahora tiene un vídeo donde explican quiénes son, cuál es el origen de este grupo, por qué es necesario. También hay otro vídeo de la Comisión de Derechos Humanos donde hablan de las problemáticas que tiene ahora la comunidad latina en Northfield y de cómo solucionar algunas de ellas. People don't understand, low-income housing, affordable housing, workforce housing. They don't understand what that means. Se hizo otro vídeo sobre la radio en Northfield en español. De Northfield en The One. Estoy aquí de voluntaria en la radio de Northfield y pues la radio es un medio muy importante en donde uno puede realizar, hablar y expresar, comunicar, y también la gente, los radioescuchas, estar más informados. Entonces, todo este material ahora vuelve a la comunidad porque el material es de ellos y ellos decidirán cómo utilizarlo, si promocionarse a través de este material o ponerlo en una página web o mandarlo a la prensa, no sé. Entonces, el otro gran objetivo es darles a ellos y a ellas una herramienta que puedan utilizar con fines promocionales. The part of the project that I feel like I value the most was actually getting to know these people. Being able to actually meet people in Northfield and hear their stories and hear why they're here and what they like and what they dislike about Northfield, and something that wouldn't happen in other classes or in my daily life here at Carleton. I really liked getting into the community kind of away from the school, but still having that sort of support from Carleton. I was really positively surprised by how welcomed we were. I've never really thought of, becoming part of maybe the radio show, but just having met the people who work there and having been so welcomed by them, I feel like I can definitely see myself continuing that kind of engagement with the community next year. Entonces, yo creo que la próxima vez que lo enseñe, pues si lo enseño, tendremos que ver otra manera de organizarlo en el tiempo, con el horario de Carleton. Necesitamos mucho más tiempo, porque no hay tiempo en 10 semanas para hacer todo esto. One of the things that was difficult for us is that we didn't have the connections with the community organizations until the class started. And so when the class started, we were trying to figure out who the students can pair with. And I think what we would do in the future,
we try to have some relationships built with these organizations or businesses or people before class starts. I sort of wish we had the first few weeks focused like only on engaging with the community, with meeting these people, going to the radio show for my group, or to the library, to get like a really good idea of who we were working with, what these programs were. Just because it is hard to like go into a community you're not a part of and that you've never met anyone in, that sort of thing, and then to build the trust and then to just launch right in and be like, can I ask you all of these questions that may be quite personal. Había un montón de tiempo extra que estos estudiantes tenían que buscar en sus agendas y yo creo que eso ha sido la parte un poco más complicada. Entonces, organizar esa parte de la logística fue un poco complicado, pero se hizo y los estudiantes pudieron asistir a todo, así que bueno, hay que darles crédito a estos estudiantes. Para mí, como organizadora del proyecto, ha sido muy positivo leer a estudiantes hablar de cómo pues, han roto un poco la burbuja de Carleton, se han visto obligados, pero luego les ha encantado la experiencia y entonces van a continuar trabajando en la comunidad. Algunas personas ya se han ofrecido voluntarias en la biblioteca para trabajar con el ID municipal. Entonces, bueno, pues ha sido muy reconfortante, ¿no? Ver que a través de un vídeo participado la gente ha tomado conciencia de pues, que somos vecinas de una comunidad y que en esta comunidad hay necesidades y que todas podemos participar, ¿no? When I went back and looked at the student surveys, I could see that an area of growth that the students experienced was most said they had no experience and wouldn't know how to start with documentary filmmaking or participatory filmmaking. And at the end of the course, they jumped and they now all felt confident with having to make a short film or promotional video or that kind of thing. So for me, from the film side of it, I really like to see the growth that the students had. It's definitely made me more critical of videos that I see. I mean, I was actually like recently watching, BBC has like these like 30-second recaps, and I was like looking at that, I was like, what can you recap in 30 seconds? Like, is that something possible, or like how much are you leaving out, which is like probably the whole story. So I think that's a big thing that I learned too from the process. Bueno, a otras personas que quieran aventurarse a enseñar un curso de este tipo, entonces que se familiaricen con lo que ya existe, con otros modelos, que conozcan muy bien su comunidad antes de embarcarse en un tipo de experiencia que implica gente de la comunidad y estudiantes, porque si no tienes contacto con la comunidad no puedes entrar en una comunidad para hacer un vídeo participado, obvio. Aprendiendo sobre vídeo participado lo he aprendido de grupos activistas, ¿no? O de gente que se ha dedicado como Nuria García y Óscar Clemente o Cemos 98, que pues, llevan haciendo vídeo participado muchos años. Y luego que se busquen a personas con las que compartir el codiseño y la instrucción del curso. Yo creo que este curso también ha sido interesante porque ha permitido la entrada como coinstructores de gente que normalmente no está en un aula, como Marval de Cantos, que es pues, la organizadora de Vecinos Unidos y ha venido a darnos clase, o Claudia Lan, que ha venido a hablarnos de mediación cultural, o Dan, que ha venido a explicarnos toda una parte técnica. Entonces, el dejar el salón abierto a que cualquier persona con un saber y un conocimiento importante o sobre la comunidad o sobre la parte técnica pueda colaborar. Igual que Dan, para mí como profesora también ha sido redescubrir pues un proceso de enseñaje, ¿no? De enseñar aprendiendo y de aprender también con las personas de la clase. Entonces, cambiar un poco esa idea del curso y convertirlo en proyecto, proceso, experiencia. Cambiar un poco esa idea de voy a enseñar algo por la del enseñaje, que voy a enseñar y aprender yo en el proceso, yo y todas las personas del curso o del proyecto. Entonces, yo diría que el feedback se ha transformado en una práctica y ese es uno de los objetivos del vídeo participado. Así que ha sido todo muy positivo. No sé, ha sido un curso, una experiencia, porque no ha sido un curso muy como multidimensional, ¿no?